Método Integra nos permite conocer a nuestro subconsciente y nos permite, lo más importante, saber interactuar con él y saber cambiar aquello que realmente tenemos que cambiar para vivir la vida que queramos vivir, para ser la persona que queramos ser. Empecé a conocer ese mundo de esa realidad energética, ese mundo del subconsciente, y empecé a experimentar, a conocer, a investigar sobre pues, muchísimas técnicas, muchísimos caminos, muchísimas herramientas que tenemos para acceder al subconsciente. Para mi sorpresa encontré más de 50 herramientas y no seguí investigando, es decir, me quedé con las más conocidas, pero muchísimas herramientas que nos permiten acceder al subconsciente, cada una de una forma diferente, cada una siguiendo unos protocolos distintos, cada una para cambiar una cosa distinta a nivel del subconsciente. Todas ellas importantes, todas ellas interesantes, pero cuando las investigaba, cuando las experimentaba, lo que buscaba no era aprenderlas para utilizarlas, lo que buscaba fundamentalmente era entenderlas, entender qué es lo que provocaba realmente la transformación en la persona. Es decir, por qué, haciendo el protocolo, siguiendo los protocolos como los seguían, realmente conseguíamos llevar a cabo una transformación. Y cuando entendí eso, cuando entendí realmente por qué funcionaba cada una, también entendí por qué no funcionaban en determinadas circunstancias. ¿Qué es lo que hacían unas que no hacían otras? ¿Qué es lo que realmente permitía en algunos casos tener resultados y en otros no? ¿En qué casos tenía resultados? Pues en unos en concreto, cuando la persona estaba en unas circunstancias. ¿Por qué? Porque no estaba tocando otros elementos, esa herramienta, no esa técnica. Bien, entendiendo todo eso, pues llegué a entender también que si juntábamos piezas, si realmente tocábamos los distintos elementos que tenemos a nivel del subconsciente que hay que tocar, en todos los casos, en todas las situaciones, pues podríamos obtener resultados siempre. Y de ahí salió la metodología de Método Integra, de ahí salió pues Método Integra como tal, que inicialmente no tenía nombre, que pues, posteriormente con el tiempo pues al final acabó adquiriendo este nombre de Método Integra, y que además el enfoque es metodológico, el enfoque es realmente de entenderlo como una metodología en la cual podemos utilizar herramientas distintas. Evidentemente yo propongo unas, las más sencillas que podemos utilizar, pero podríamos sustituir esas herramientas que yo estoy proponiendo por otras. ¿Por qué? Porque hay muchas herramientas que nos permiten hacer lo mismo. Tenemos muchos caminos para llegar al subconsciente. Tenemos muchas formas de transformar todo eso que tenemos que transformar a nivel del subconsciente. Acabé, pues eso, definiendo esta metodología y a partir de ahí, pues empecé a enseñarla a través de los cursos. Realmente debemos entender cómo funcionamos. Debemos entender que somos autómatas, que nuestro subconsciente es reactivo. Nuestro subconsciente siempre reacciona de la misma manera cada vez que nos encontramos con los mismos estímulos. Que si nosotros tenemos una programación X, siempre vamos a repetir esa programación. ¿Hasta cuándo? Hasta que seamos capaces de cambiarlo a nivel del subconsciente. Porque nuestro subconsciente funciona siempre en el momento presente y funciona siempre de forma reactiva. Estímulo, reacción. Reacción en base a la programación que tiene. Y ahí se acaba. Es decir, no es un tema de interpretativo, es un tema de reacción. Pues vamos a entender cómo funciona en nuestro subconsciente, vamos a aprender cuál es la interacción, cuál es la relación entre nuestro subconsciente y el cerebro, que muchas veces se confunde. De hecho, muchos investigadores hablan del cerebro como si fuera la clave de todo, y para nada lo es, en absoluto. Aprenderemos realmente hasta dónde llega el poder que tiene el subconsciente. El subconsciente es tremendo, es el responsable de nuestra vida. Más del 95% de todo lo que hacemos, de todas nuestras reacciones, de todas nuestras decisiones, están directamente gestionadas y ejecutadas por el subconsciente sin que nosotros seamos conscientes de ello. Lo hacemos de forma automática. Pensar que todo aquello en lo que no estamos pensando es nuestro subconsciente quien lo hace. Si tú estás ahora moviendo la mano o rascándote o parpadeando, es tu subconsciente el que lo está haciendo, no eres tú. No estás pensando en qué hacer eso. Pues bien, nuestro subconsciente hace miles de cosas a la vez. Nuestro subconsciente es tremendamente poderoso. Nosotros a nivel consciente podemos estar pensando, podemos estar haciendo entre 1 y 3 cosas a la vez, pero no más. O sea que imaginaros la gran diferencia que tiene entre el subconsciente, que hace miles de cosas, y nuestra mente consciente, que hace entre 1 y 3. Evidentemente, si el subconsciente tiene toda la información y tenemos que cambiar cosas en el subconsciente, lo primero que tenemos que saber es cómo preguntarle al subconsciente. Pues bien, a través de la información que tenemos en el libro, aprendemos varias técnicas que nos permiten preguntarle al subconsciente. Varias técnicas de test muscular que nos permiten directamente preguntarle y que el subconsciente nos va a dar respuestas siempre de tipo sí o no. No solamente aprenderemos las técnicas, sino también aprenderemos todas esas situaciones con las que nos podemos encontrar en las que nos cuesta obtener respuestas. Al final el test muscular es la respuesta que tienen nuestros músculos cada vez que generamos un estímulo.
medimos exactamente lo mismo que se mide con el polígrafo, ¿vale? La máquina de la verdad, que nos conectan todos los cables y se miden nuestros impulsos electromagnéticos. Pues bien, nuestro subconsciente, a través de cualquiera de nuestros músculos, nos está dando la misma información. Si somos capaces de obtener las respuestas o de saber leer esa respuesta, la diferencia entre el sí y el no, evidentemente podemos pedirle y preguntarle al subconsciente todo lo que queramos, porque tiene toda la información. Tiene la información de por qué tenemos la enfermedad que tenemos, de por qué estamos respondiendo del modo en que estamos respondiendo a nivel emocional, de por qué si tenemos o no tenemos unas determinadas creencias, cómo tenemos que cambiar todo eso. Nuestro subconsciente nos lo dice. Es decir, esa información está ahí, la sabe y nos la dice. Y además nos la dice siempre de forma totalmente cierta, totalmente veraz. ¿Por qué? Porque es reactivo. Nuestro subconsciente no interpreta, no nos va a engañar jamás, porque está haciendo una respuesta binaria sí o no y siempre de forma reactiva. Pues bien, aprendemos a utilizar distintas técnicas de test muscular, aprendemos qué hacer, qué podemos hacer cuando nos cuesta obtener respuestas a través del test muscular. De hecho, hay incluso ejercicios energéticos para activar la circulación energética por nuestro cuerpo en caso de que tengamos algún problema a nivel energético. Esa es una parte muy importante, ¿vale? El saber preguntarle al subconsciente. A partir de ahí vamos a cambiar. A partir de ahí ya aprendemos realmente herramientas, técnicas que nos permiten cambiar. ¿Y qué es lo que vamos a cambiar? Básicamente, en este libro y lo que enseñamos en el curso básico de Método Integra son dos cosas. Dos cosas que en el 90 y mucho por ciento de los casos es lo que necesitamos para hacer esos cambios. Os voy a poner un símil para entenderlas fácilmente. Si nosotros fuéramos un velero, un barquito, como velero podríamos tener ancla, una o varias anclas echadas, y podemos tener velas, ¿vale? Una o muchas velas. Bien, nosotros somos ese velero. Esas anclas que podemos tener echadas son nuestros bloqueos emocionales. Si nosotros tenemos bloqueos emocionales, no nos vamos a poder mover del sitio en el que estamos. Cada vez que se active ese bloqueo emocional, vamos a generar una respuesta emocional y conductual que nos impide realmente movernos, que nos impide realmente ir en la dirección en la que queremos ir. Las velas son nuestras creencias. En el momento en el que nosotros tenemos unas velas preciosas y evidentemente no hay anclas, nos vamos a poder mover en la dirección en la que el timón determine. El timón lo vas a mover tú a nivel consciente, ¿vale? Tú decides el rumbo, tú decides el destino al que quieres ir. Pero si no tenemos esas velas desplegadas y esas velas preciosas y maravillosas que necesitamos para navegar en el mar por el que vamos a navegar, difícilmente nos vamos a mover en esa dirección. Si por mucho que despleguemos las velas, por mucho que tengamos esas creencias fantásticas, tenemos bloqueos emocionales, tenemos el ancla echada, no nos vamos a mover. ¿Por qué? Porque se activará ese ancla y evidentemente esas velas se acabarán rompiendo. Pues eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que enseñamos a hacer en el libro. Enseñamos a liberar los bloqueos emocionales, es decir, deshacernos de los bloqueos emocionales cuando los tengamos. Quien nos dice si tenemos o no tenemos los bloqueos es nuestro subconsciente. Nosotros no tenemos que saber esa información, nosotros no tenemos que investigar, que profundizar, que saber de dónde viene ese bloqueo. No es necesario para nada. El saber el origen de lo que tenemos no nos aporta nada para la solución. Eso es muy importante, porque es totalmente indoloro. El proceso en ningún momento entras por un proceso de amplificación energética, en ningún momento entras a sufrir, para nada, no vamos al origen de nada. Pues bien, aprendemos a liberar bloqueos emocionales. De hecho, hay dos técnicas que se utilizan en el libro, una en la cual puedes ir identificando cada una de las emociones que hay en el bloqueo, y en la otra que puedes liberarlos de golpe sin saber ni siquiera las emociones que hay detrás, ¿vale? Pues con cualquiera de las dos técnicas podemos liberar, siempre y cuando el subconsciente nos lo permita, es evidente. Y lo otro que hacemos es grabar creencias. Aprendemos a definir las creencias hay que formularlas siempre de una determinada manera, y aprendemos la técnica más sencilla, más rápida para grabar creencias. En cuestión de 2-3 segundos grabamos la creencia que sea. Es decir, es muy, muy sencillo grabar creencias. Hay muchas herramientas que nos permiten grabar creencias. Hay unas que son más complejas, otras más simples. Las herramientas que están en el libro son herramientas diseñadas por mí, herramientas propias, que nos permiten hacerlo lo más rápido posible. Yo, como decía José Carlos, soy muy práctico. A mí la paja no me interesa. Es decir, todo aquello que realmente adorna, a mí no me interesa. A mí me interesa obtener resultados rápidos y sin dolor. Resultados que me permitan realmente llevar a cabo la transformación para alcanzar el objetivo. Pues bien, todo lo que está en el libro va dirigido de esa manera, va enfocado de esa manera. Todo lo que enseñamos, lo que hacemos en los cursos, va enfocado de esa manera.
siempre directo a la transformación y lo más rápido posible. Pues bien, enseñamos a definir las creencias, enseñamos a grabar creencias de forma muy rápida y después enseñamos, para mí, lo más importante, que es cuál es el proceso que tenemos que seguir para llevar a cabo las transformaciones. La mayoría, pues si no la mayoría, una buena parte de vosotros, seguro que conocéis ya alguna herramienta que permite acceder al subconsciente. Y seguramente, pues aún conociendo esa herramienta, habéis buscado otra, y las dejamos de utilizar. ¿Quién no sabe utilizar un destornillador? Nadie. Todos sabemos utilizarlo. ¿Quién no sabe utilizar un cuchillo? Todos sabemos utilizarlo. De todos los que estamos aquí, que levante la mano cuando se le estropea una tostadora en casa, ¿quién se pone a arreglarla? Bien, un 5%. Pues todos sabemos utilizar las herramientas que se necesitan para arreglar la tostadora. Con un cuchillo y un destornillador, yo os aseguro que en el 90% de los casos arreglamos la tostadora. Pero no nos ponemos, ¿por qué? Pues porque no sabemos qué hacer, no sabemos qué pasos tenemos que dar, no sabemos cuál es el orden, no sabemos qué es lo que tenemos que mirar. Eso es lo que enseñamos en Método Integra, la metodología. Es decir, qué es lo que tenemos que hacer y en qué orden para realmente saber arreglar la tostadora. Y cuando hablo de la tostadora, hablo de mi subconsciente. Es decir, realmente cómo debo transformarme para realmente conseguir el resultado que yo estoy buscando. Porque de nada sirve aprender las técnicas. Lo importante es saberlas aplicar. Lo importante realmente es seguir el proceso para conseguir ese resultado. Esto es lo que hacemos en Método Integra. Además, enseñamos que dentro de ese proceso, los distintos tipos de creencias que tenemos que definir. Porque no basta con definir una creencia. No basta con definir 2, 3, 5, no. Hay creencias de diferentes tipos. Las velas del barco son distintas. El barco tiene muchas velas y cada vela tiene una función. Si no tenemos todas las velas desplegadas, las correctas, las que son necesarias para navegar en ese mar, difícilmente vamos a conseguir el objetivo. Pues eso es lo que enseñamos a hacer. Dentro del libro, dentro de la metodología de Método Integra, lo que hacemos precisamente es enseñar qué es lo que tenemos que definir, cuáles son las velas que tenemos que crear y enseñamos a grabarlas, enseñamos todo el proceso. Y además enseñamos otra cosa muy importante, que es asegurarnos de que todo lo que estamos haciendo de transformación es lo que necesitamos para conseguir el resultado. Es decir, que las velas que estamos poniendo, que las anclas que hemos sacado son los que realmente teníamos que sacar y son las velas que teníamos que poner para que realmente el resultado que estamos persiguiendo lo podamos alcanzar.